la causa se llama la causa No Me Olvides. Así se llamaba ese lugar que en definitiva poca ayuda daba, sino más bien no utilizaba, y sobre todo a las mujeres. No me olvides. Se suponía que iban a ayudar a la gente, era una fundación, ¿no? Allí estaba, bueno, Quilo Vallejo, que se suicidó, se conoció, se lo encontró en su garage, ¿no? Ahorcado, y Elida Mambrín, que fue condenada por prostituir a becarias, que pidió la prisión domiciliaria. Y bueno, y se habla que una de las víctimas vive allí muy cerca, de hecho trabajaban con vecinos, con vecinas sobre todo, con gente cercana, y bueno, las llevaba a la prostitución. Por esta razón, funcionarios del gobierno anterior, en el mismo gobierno anterior también, fueron detenidos, ¿no? Como llegaban fondos importantes y bueno, y se dedicaba a hacer este tipo de actividades donde, bueno, circularon muchos nombres, ¿no? Que utilizaban los servicios, digo entre comillas, de estas becarias que en definitiva terminaban en la prostitución. Estamos con Ítalo Zuligoy, que es el abogado querellante en la causa No Me Olvides. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Pero muy bien. Bueno, ¿cómo ha tomado esto y cómo continúa la cosa, ¿no? Que por allí uno ve que se pide la prisión domiciliaria de un hecho que ha ocurrido hace cuánto, ya 3, 4 años atrás. Y 2020 fue la condena. 2020, 4 años ya. ¿Cómo Sí. toma este pedido de Elida Mambrín? Y nosotros estamos realmente indignados. La verdad que esto procesalmente siempre se da, digamos, en todos los que son condenados. Permanentemente buscan los condenados el beneficio de la prisión domiciliaria, justamente que fue un elemento utilizado en pandemia por muchos condenados y tuvieron ese beneficio. Uh-huh. Pero justamente en ese retrotrayendo, no digamos lo que fue la pandemia, aclaraba, digamos, lo que eran los fundamentos cuando se iba a otorgar la prisión domiciliaria, que en caso de delitos muy graves no se podía otorgar la prisión domiciliaria en delitos, por ejemplo, de gente que había cometido homicidio, abuso sexual grave, todos delitos graves. Ahí no se permitía y había que analizar bien porque estábamos en juego volver, digamos, a que una persona que está condenada vuelva a su domicilio y el problema era si respetaba, digamos, esas normas de la prisión domiciliaria. En este sentido, la señora Mambrín, al haber sido detenida y a los 2 meses ya tuvo ese beneficio durante el proceso. Se lo otorgó la jueza Nirenberger. ¿Cuál? El tema es que esta señora tenía un chico con discapacidad, con un retraso leve madurativo. Posteriormente, nosotros cuando fuimos a juicio y en la sentencia yo solicité que se le revoque la prisión domiciliaria por la gravedad del delito y la condena que había recibido, que es de 15 años de prisión. Obviamente que después los jueces evaluaron y tomaron la decisión de revocarle la prisión domiciliaria y obviamente que en este momento ella está cumpliendo la condena en la cárcel de mujeres, ¿no es cierto?, que está en el barrio de Santiago. Sí. Lo que pasa es que después viendo por otro lado el tema de esta víctima, ninguna de las víctimas de esa causa recibió la indemnización que correspondía a la ley de trata de personas, que dice que hay fondos y que se le debe indemnizar. Eso por un lado, ¿no es cierto? En segundo lugar, las víctimas no tuvieron ninguna asistencia de parte del Estado, obviamente, porque debe ser otro organismo el que debe hacerse cargo, digamos. Lo que hizo la justicia federal es la condena de los imputados en esa causa. Después, posteriormente, se acuerda que fue condenado el señor Medina también. Sí. Posteriormente. Hablamos que fuera subsecretario de Transporte, ¿no? Sí, también. Dentro de la misma causa se desprendió ese y la justicia cumplió con esa función. Posteriormente, esta víctima, a la que yo represento, consiguió trabajo en
la municipalidad, pasó a planta, Ujú. y cuando hubo todo este inconveniente, digamos, de que cambió de gobierno, digamos, la municipalidad, Sí. en esas 400 víctimas fue despedida también esta chica. Vaya. Es una chica que tiene 3 hijos, una señora que tiene 3 hijos y que está trabajando, ¿no es cierto? Y ahora quedó despedida y todavía no hay resultado. Nosotros consideramos, ¿no es cierto?, que el avallazamiento del Estado, digamos, y que este caso fue utilizado por el gobierno nacional, por el gobierno provincial, cuando ocurrieron las elecciones y cuando se hablaba, ¿no es cierto?, de la corrupción que había cometido el gobierno anterior. Sin embargo, a las víctimas no le asiste nadie, no tienen un acompañamiento. Totalmente indignados, estas personas están desamparadas por el Estado. Quien era que tendría que brindar seguridad, en este caso sigue el avallamiento, digamos, de estas víctimas. Nosotros tenemos con el doctor Vargas, defensor oficial, a 2 de las víctimas, pero no sabemos el resto. Había 12 personas que son las que denunciaron este hecho. A su vez, por ejemplo, nosotros vino una fundación de Buenos Aires, donde una abogada que pertenecía a esa fundación se matriculó aquí en la provincia para aceptar denuncias de chicas que seguían con este tema, chicas que no se animaron a denunciar acá por obviamente las amenazas y la gente que estaba involucrada. Y después hay otras chicas, por ejemplo, que fueron a solicitar al Estado que se les brinde, digamos, una actividad laboral o una vivienda, pero no se animan a denunciar. Entonces, lamentablemente, lo que vemos acá es la parte del Estado que debe asistir a las víctimas, que no está haciendo ningún acompañamiento. Se habla todo del caso, que fue, según me enteré ahora en Buenos Aires, que estuve llamando en Buenos Aires, que hay otros casos, pero que no se hicieron públicos. Nosotros pensamos que este era el único caso donde hubo condena de gente que utilizaba los planes sociales, los programas, para prostituir a las chicas. Y que lo que vemos acá fue utilizado políticamente, pero a las víctimas nadie las llama, nadie las asiste, nadie les vuelve, digamos, no podemos creer que esta víctima no sea tenida en cuenta con todo lo que ocurrió. Que sigan siendo víctimas, ¿no? Que en definitiva por allí, hablando de este pedido, ¿no?, de domiciliaria de Elida Mambrin, por allí lo que más pesa es lo otro, ¿no?, por lo que estamos escuchando. Más que el pedido, ¿no?, por allí indigna esto, pero indigna también la situación que siguen, en las cuales siguen las víctimas como víctimas. Ahí le digo algo. Sí. Yo me acabo de enterar la semana pasada que esta víctima, a la cual yo represento, vive a 2 cuadras. Yo no sabía esto. Sí. Porque pasó mucho tiempo de este juicio y a las víctimas se les notifica, nosotros como abogados defensores querellantes, se nos notifica lo que va ocurriendo durante el proceso. Y bueno, ahora salimos, por supuesto, a oponernos completamente, digamos, a esta decisión por el hecho de que yo no sabía que la víctima vivía a 2 cuadras. Es una cosa que nos enteramos ahora y una nueva victimación tiene esta chica ahora, empieza con los ataques de pánico, de miedo, no quiere todo esto porque, por otro lado, nosotros ¿qué consideramos y qué pasó cuando se inició la denuncia? Las chicas decían, Quiro Vallejo desapareció, a los 2 meses él apareció ahorcado en su domicilio, nunca estuvo preso. La señora Mambrin, después que fue detenida, volvió a su domicilio. Entonces decían, pero acá no hay justicia. Si la principal imputada volvió a su domicilio, ¿de qué justicia hablan? Entonces para ellos la justicia no existe y siguen teniendo miedo. La otra condenada, que es la secretaria, recibió 3 años de prisión en suspenso y nunca estuvo presa tampoco. Estuvo en su domicilio, está ahora en libertad.
O sea, vuelve a su domicilio. Y cuando, otra cosa que ocurrió cuando se le dio la condena a la señora Mambrín, volvió a su domicilio y fue entrevistada por un medio de comunicación, y a esta chica la nombró con nombre y apellido. Entonces, eso fue otro de los fundamentos al cual nosotros consideramos que es lamentable, digamos, porque el informe psicológico es terrible en la señora Mambrín, que la dilapida, digamos, siendo una persona perversa, psicópata, y bueno, suponemos que va a estar en tratamiento. El pedido de prisión domiciliaria tiene relación con un chico que tiene un retraso madurativo, sí, al cual hace referencia ahora el pedido, pero en ninguna parte dice, no presenta, digamos, la defensa de la señora Mambrín un informe psicológico referido a la situación de que ella va a estar a cargo de un chico con discapacidad. Claro. Entonces nosotros solicitamos ahora, obviamente nos oponemos a que se le otorgue el beneficio de la prisión domiciliaria, pero queremos que haga un informe psicológico. Solamente hay un pedido. Sí, está bien. Entonces, bueno, nos estamos oponiendo obviamente por todas estas circunstancias que están ocurriendo. Bien. Y creemos que, o sea, ustedes obviamente, no es que no nieguen que se le dé la domiciliaria, sino que están haciendo los reclamos por las pericias psicológicas, así sería. No, igual nos negamos bajo todo punto de vista. Bien. No aceptamos. ¿Ya han hecho una presentación ustedes entonces? ¿Ya han hecho una presentación? Lo que sí, por supuesto, nos oponemos a eso, también solicitamos que la víctima sea escuchada por el juez, que las otras víctimas también pidieron, y también pedimos que se haga un informe psicológico y se tenga en cuenta de que esta señora es una persona psicópata, un cambio de personalidad y todas estas cuestiones que deben estar dentro del proceso, que fue amenazada por la señora Mambrín con nombre y apellido cuando estaba en su domicilio con la prisión domiciliaria. Nombró en un medio de comunicación, es lamentable. Esto es lo que pedimos a los jueces que tengan en cuenta. Hay un delito grave por abuso sexual y por trata de personas. No se le puede otorgar la prisión domiciliaria porque es un beneficio. Y la persona está en libertad tranquilamente. Entonces creemos que es aberrante, digamos, realmente que no, para las víctimas. Más que entendible, que es más que entendible, por supuesto, ¿no? La preocupación que debe haber, sobre todo para la víctima que vive ahí a 2 cuadras. Agradecemos el contacto, doctor. Seguiremos conversando, por supuesto, a ver cómo avanza este pedido que han hecho y sobre todo la presentación que han hecho ustedes, a ver qué toma la justicia. Muchas gracias, que tenga buen día. Usted también, muy amable. Muchas gracias.